Hoy en la palabra de Dios dice, hablaremos qué es pecado. Pero antes de empezar este pequeño estudio, haremos una pequeña oración. Querido Dios, te agradecemos por la compañía tuya. Te pedimos que nos des iluminación, tanto a mi persona para hablar y a las personas que nos escuchan. Así que te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este capítulo de una serie que tiene que ver con todo lo relacionado con el pecado, vamos a ver este primer capítulo que se llama ¿Qué es pecado? ¿Vale? Cualquier idea que tú tengas sobre él, la mejor manera de saber cuál es la definición es acercándonos a la escritura. Y esa la encontramos muy clara y definida en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y define, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si quisieras saber qué es pecado, aquí es muy claro. Pecado es infringir la ley. Cuando nosotros infringimos la ley, cuando nosotros la pisoteamos, esa infracción conlleva una consecuencia. Dice así en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí cuando se refiere a muerte no se refiere al hecho de que morimos por causa de accidente o por causa de que hemos envejecido o enfermedad. No, no se está refiriendo a eso. Se refiere que cuando dice aquí la paga del pecado es muerte, se refiere a la muerte segunda. ¿Y por qué sabemos que es eso así? Porque nos da la otra parte, que es más la dádiva de Dios, es vida eterna. Entonces nos pone en contrapeso los dos finales: la dádiva de Dios y la paga del pecado. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí tenemos los dos finales: la paga, que es la muerte segunda, y la otra, que es la obediencia, que es la vida eterna. Vale. ¿Por qué decimos que no se refiere a eso? Porque obviamente, gracias a la primera caída que tuvo el ser humano en el Edén, tenemos lo que es la consecuencia del pecado, que es la muerte, la que sufrimos todos los seres humanos porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Primera de Corintios 15:22 dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, así nos aclara que todos los que venimos de la descendencia de Adán, y son todos los seres humanos, vamos a tener una consecuencia, que es fallecer, morir. Pero esa es la primera consecuencia. La que la Biblia se refiere como la paga máxima, por eso es la paga del pecado, se refiere a la muerte segunda. Y esa idea la encontramos en el libro de Apocalipsis 26, que nos dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice así: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En este capítulo número 20, versículo 26, nos hace ver que cuán importante es participar de la primera resurrección. Y uno participa de la primera resurrección si uno ha muerto en Jesús, es decir, ha sufrido la consecuencia de la muerte, la consecuencia que hemos visto de poseer y ser hijos de Adán, pero tener la esperanza de haber abrazado el Evangelio, haber aceptado, tenemos esa esperanza de la primera resurrección. Pero aquel que no lo ha aceptado, el mensaje del Evangelio, lo que le queda es la segunda muerte, es resucitar y morir otra vez. Y en esa segunda muerte es donde aparece la figura del infierno. ¿Vale? En otros capítulos hablaremos sobre el infierno, que es algo que la Biblia lo establece como algo que va a pasar en el futuro. No es que existe este momento. ¿Ok? Y si esa definición que yo le digo a usted de que no existe este momento le suena un poco chocante, los invito a ver los próximos videos que presentaremos. Ahora, sin irnos del tema, vamos a ver que la obediencia está ligada a la ley. Y cuando tú obedeces, en el libro de Mateo 7, 21, 23, por eso tenemos que entender esta parte de que la paga del pecado es muerte y que pecado es transgredir la ley. Entonces, este juego de palabras es muy importante porque Jesús fue claro, sobre todo por aquellos que dicen que la ley no se toma en cuenta, ya que la gracia
es la que cubre todo. Y es verdad, pero la gracia te lleva a obedecer. La gracia te lleva al cambio. La gracia te lleva al triunfo y a la glorificación. Entonces el libro de Mateo 7, 21, 23, las palabras de Jesús tienen unas palabras muy interesantes. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces aquí nos está diciendo directamente, Jesús nos lleva a los momentos últimos donde el hombre recibirá su paga. Y dice él, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es la persona que entrará. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, la siguiente cosa: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, a pesar de que eras cristiano, profetizabas en el nombre de Jesús, echabas demonios en su nombre también y hacías milagros, eso no significa que sean verdaderos. Ojo, porque aquí lo va a establecer, que no significa que sean verdaderos. Jesús dice estas palabras: y entonces les declararé a aquellos que me dicen Señor, Señor, por hacer estas cosas: nunca os conocí. Vale, entonces esto nos lleva a la reflexión. ¿Cómo es posible que haciendo estas cosas Jesús no los conozca? Y dice así: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vale, es posible que como nosotros no conocemos el griego, en este caso como lo escribió Mateo, pero no hace falta saber el griego si uno tiene la tecnología de hoy, es decir, buscar en la concordancia Strong, en la Reina Valera 1960, y buscar este mismo texto y a ver a qué se refiere con hacedores de maldad, para que entendamos un poco a qué se está refiriendo. Y dice así, entonces, dice así, es el versículo que hemos leído, en la parte del versículo 7:23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En la traducción interlineal viene así: entonces confesaré a ellos que nunca conocí a ustedes, estén apartando desde mí, los obrando la violencia de la ley. Vale, lo que pasa es que como está traducido literalmente, entonces, pero la palabra que nos interesa aquí es hacedores de maldad, se traduce por violación de la ley. Entonces lo que está diciendo es así: apártate de mí todos aquellos que han transgredido la ley, los violadores de la ley. Entonces eso conecta directamente con el primer pensamiento, que es la paga del pecado es muerte, y que pecado es transgresión de la ley. Entonces aquí lo que está diciendo Jesús es que se aparten de él todos los que son los que han pecado, todos los que transgreden la ley. Entonces, para aquel que dice que la ley no existe o que ya no hace falta tomarla en cuenta porque la gracia de Cristo nos cubre todas las cosas que hacemos, aquí Jesús nos hace una relevancia sobre este punto. Y guardar la ley no te convierte en un fariseo. Guardar la ley te convierte en un cristiano cabal. Un ejemplo: el Evangelio nos invita al cambio. Y no importa lo que tú estés practicando, pero el Evangelio te invita a cambiar. Porque eso es el Evangelio, nuevas. Las nuevas de salvación. Entonces, cuando vemos aquí la palabra, se traduce por anomía. Y esa palabra anomía es la que aparece como en la transgresión de la ley. Se define como ilegalidad, es decir, violación de la ley. Y esto entra como maldad, impiedad. Entonces se traduce esa misma palabra como infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Es decir, y cuando dice Jesús, apartaos de mí todos los que hacéis esto, o sea, todos aquellos que infringen la ley. Y nos preguntamos, y entonces, ¿pero cuál ley? Perfecto. Dios estableció lo que se llama la ley de Dios, que también se llama la ley de amor. Esa ley de Dios está separada en dos tablas, ¿sí? Esto es como cuando tú abres las carpetas de tu ordenador. La mayor expresión es su amor. Dentro de ese amor es su ley, ¿sí? A través de esa ley, Dios la dio a Moisés, escrita con su dedo. Dios le dio dos tablas. Y esa tabla está relacionada con el amor de Dios. Y la otra tabla, donde hay 6 mandamientos, está relacionada con el prójimo. Cuando revisamos esa tabla, Dios nunca la abolió. Dios nunca la cambió. Dios nunca dijo, ahora ya no se debe guardar.
De hecho, si quisiéramos ampliar esto, encontramos en lo que se llama el libro de la ley, algo que escribió Moisés, pero que muchos dicen que ya no se debe guardar. En esa ley encontramos preceptos, estatutos, mandamientos, decretos, leyes, juicios, dichos, testimonios, donde amplía todo esto. Entonces, si uno quiere resumir, se resume en 4: amar a Dios. Y por acá se resume en 6 mandamientos: amar al prójimo. Y la suma de esto es la ley de Dios. Cuando dice que es pecado, es transgredir esto. Ok. ¿Y qué es lo que había en ese libro de la ley que ampliaba? Porque si el libro de la ley, y ustedes lo encontrarán, simplemente encontrábamos lo siguiente. Le encontrábamos leyes de salud, por eso es que hay un Levíticos 11 que nos prohíbe comer algunas cosas, las carnes, leyes de economía, como puede ser el diezmo, leyes de ecología, por ejemplo, de no juntar animales de otras especies, leyes ceremoniales que tenían que ver con el sacrificio de Jesús y todo lo que tiene que ver con el contexto de la ceremonia que tenía como símbolo la cruz de Jesús. Leyes de agricultura, se trabajaba 6 años y se hacía descansar una. Leyes de convivencia, de respetar unos a otros, de respetar, por ejemplo, la desnudez de los hijos, de las esposas de los hijos. Leyes de longevidad, porque si uno las guardaba, esto le daba más vida. Leyes de moralidad, como por ejemplo, no te eches como con un varón como si fuera mujer. Y leyes varias. Esas leyes nunca fueron abolidas. Lo que vino Cristo cuando murió en la cruz es clavar los sacrificios, holocaustos y ofrendas. Nadie tiene que llevar un cordero a la iglesia cuando va, pero el resto sigue vigente. Ahora, muchas personas dicen, bueno, si guardamos estos, nos convertimos en fariseos o judíos o judaizantes. En el contexto que vemos de Jesús, nos hace ver que los que Jesús va a desechar son los transgresores de todo esto, los que no desean respetar todo esto. Pero cuando tú respetas esto, obtienes salud por un lado, obtienes economía por un lado, respetas el planeta, la tierra produce, eres amigo de todos, vives más vida, eres moral, eres un hombre íntegro. Y lo que Dios quiere de los cristianos es que sean seres íntegros, que no defrauden ni hagan trapicheos. De hecho, cuando lo escribió Moisés, cuando se iba ya a descansar en el monte Nebo, en Deuteronomio 28, 13, 14 escribió esto, dijo así: te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardas y cumplas. Y dice: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces, si tú haces caso a esto que Dios ha mandado, así como lo dice en Mateo o como lo dicen las cartas de Juan, podrás ser cabeza y no cola. Y eso es lo que Dios desea para sus hijos, que sean luz y sal en este mundo. Y añade, pero, ¿qué sucede cuando yo no hago caso? Dice así en Deuteronomio 28, 58, 61. Y si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo a este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios, entonces Jehová dice, claro, como tú no obedeces, dice, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas, las plagas de tus descendencias, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Entonces, en el libro de Timoteo nos dice así que toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces nos encontramos ante la tesitura de cristianos a veces ambiguos. Obedecemos partes que nos interesan y otras partes no. Pero Timoteo es claro, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero hay que entender en su contexto, que obviamente hay cosas que ya tuvieron su cumplimiento con la muerte de Jesús, pero otras aún quedan vigentes. Por eso, cuando nos dice la definición que es pecado, no en vano, 1 de Juan 3:4 nos dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado
es infracción de la ley. Así que amigos, os invitamos a compartir el video, a darle like si te ha gustado, a comentar algún tema y traeremos más videos acerca de este punto en los próximos días. Así que deseándoles que tengan un buen día, una buena noche o una buena tarde, nos vemos muy pronto. Bendiciones.